porque ajeno a una verdad, buenas noches, Ibeliz, buenas noches, Omar, ajenos a una verdad que por mantenernos en el inconsciente, buenas noches, Mirta, es que hemos estado digamos, retroalimentando dichos códigos. Tranquila, Mirta. Di un lapso de tiempo para que otras personas se pudiesen conectar, dado a lo interesante que es el tema. Hoy vamos a hablar acerca del pecado y la lección de hoy trata nada más y nada menos esta frase: no necesito nada más que la verdad. Buenas noches, Soraya. Entonces, bienvenidos a todos. Una de las causas que más religiosamente se ha manejado a nivel del cristianismo, y no solo a nivel del cristianismo, sino de todas las religiones y grupos espirituales de todo el mundo, se trata nada más y nada menos de la palabra pecado. Pero la lección de hoy también nos dice algo muy importante, que dice: no necesito nada más que la verdad. Hagamos un pequeño, digámoslo, una pequeña retrospección acerca de lo que creemos que es el pecado. Mucha gente lo llama pecado, otros lo llaman la ley de causa y efecto, pero en sí, cuando tratamos a una persona a través de la descodificación biológica, nos encontramos algo muy importante, que es la parte controversial del tema, porque yo, como facilitador y especialista de la descodificación, desde hace muchos años, no desde ahora que Henry Corbera la lanza y Salvador Sellán y todo lo demás, pero en realidad el manejar los códigos destructivos del ser humano es solamente concientizar el propósito del cuerpo y sus funciones y las partes con las cuales nos manifestamos a nivel exterior. Pero cuando tocamos el punto del pecado y lo llevamos a esta nueva filosofía, como es la de el efecto karma, causa y efecto, comprendemos algo muy importante. En la descodificación biológica nos encontramos que no hay una patología, no hay un código, no hay un pensamiento que haya perdido su movimiento que no esté implícita la culpa. En la medida que se profundiza en la descodificación, nos encontramos también algo muy importante, queriendo decir con esto que no solo hemos manejado códigos a nivel cultural, a nivel de las tradiciones, del enfoque, sí, digamos así, psicocultural, en donde nacemos para cumplir y aprender a sanar lo que de verdad venimos. Pero entonces nos encontramos con algo muy importante, que son los códigos espirituales. Y dentro de esos códigos espirituales está la creencia del pecado, que cuando tú pecas, que cuando tú erras, que cuando tú te equivocas, tú mereces un castigo. Ahora bien, quiere decir entonces que cuando yo prenda una luz, cuando yo prenda un interruptor y se encienda la luz, hay un caso específico, el cual tardó más de 500 veces para poder descubrir el enfoque, el bombillo. Se tardó más de 500, hizo 500 experimentaciones para poder saber cuál era la base científica de poder crear luz con un bombillo. Si nosotros vemos en realidad que es el pecado, es como lo aprendemos también en Ho'oponopono, es un pensamiento, pero un pensamiento que, si enfocamos bien su estructura, un pensamiento tiene implícito toda una memoria ancestral. Fíjense bien esto y quiero que por favor lo entiendan. Un pensamiento es demasiado pesado porque contiene dentro de él toda una información ancestral que puede venir de ese proceso
genealógico que proviene del árbol, del árbol genealógico de su existencia. Esos 9 meses en donde estuvo dentro de su mamá, las emociones, sus sentimientos, y esa etapa experimental del ser humano de 1 año a 7 años, cuando a través de los sentidos logra fraguar los patrones y programas humanos, cuando observa a su papá, observa a su mamá. Pero entonces, lo que tratamos de explicar hoy a través del pecado, el curso lo explica de una manera de verdad muy sencilla. ¿Cómo podemos llamar pecado a lo que se nos ha dado de experimentar y saber qué debo de sanar internamente? Quiero que comiencen a cuestionar la palabra pecado desde la visión de un curso de milagros, porque tenemos que de verdad cuestionar. No nos merecemos entonces un castigo por errar. No me merezco un castigo si me divorcio. No me merezco un castigo si me alejo de mis padres, porque no me merezco un castigo cuando hago un acto de deshonestidad. No me merezco un castigo cuando hago un acto de irresponsabilidad. Detrás de ese acto está implícita la culpa, está implícita el otro programa de causa y efecto, en donde si yo me equivoco, necesito que Dios me castigue. ¿Y cómo es eso? Que Dios me dio un libre albedrío. Si yo puedo decidir no solo lo que hago, no solo lo que hablo, sino lo que pienso. Y como lo decía anteriormente, todo lo que está dentro del pensamiento es pasado. Queriendo decir con esto que por habernos dejado llevar por esos cúmulos y repetidos pensamientos, nos hemos olvidado algo muy importante, que es el sentir. Y esta es parte de lo que es el párrafo de lo que estamos estudiando hoy. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Las ilusiones, ¿por qué? ¿Cómo es eso que le hemos dado lugar, prioridad a las ilusiones para que ocupen la verdad de nuestra existencia? Quiero que por favor comprendan esto, porque si hemos estado hablando de que el pensamiento como tal tiene implícito todo un arsenal de conocimientos ancestrales, de emociones, de vivencias y de sentimientos ancestrales, y yo he dejado de sentir porque no sé, de verdad ignoro, antes de llegar a la descodificación biológica, que a veces actúo como mi padre, a veces actúo como mi madre, y creyente de una supuesta responsabilidad, no dejo de cumplirle o de tratar de facturarle o de cancelarle deudas a mis ancestros. A veces no sabemos qué tan profundo puede ser una patología cuando descubro que la tristeza, la melancolía no me pertenece a mí, sino a mi padre. Una melancolía que es encapsulada científicamente a través de la decodificación. No hay una persona que sufra de cáncer, que sufra de ataques de pánico, que no haya estado expuesta durante mucho tiempo a estados melancólicos llenos de tristeza, de vacío e insatisfacción. Entonces, vuelvo a intentar ni siquiera razonar lo que estoy tratando de enseñar, porque le hemos dado cabida a la ilusión y nos hemos apartado de una verdad. Quiere decir entonces que hay dos formas de sentir, así como hay dos formas de pensar. Pienso como mamá
y pienso como papá, ignorando que el del medio yo existo, porque no sé ni siquiera cuáles son mis pensamientos. No solo heredamos el parecido físico de nuestros padres, porque la trascendencia de la mente humana trae consigo toda una gama de informaciones y experiencias que terminan pareciéndose en la realidad de mi vida a mis padres. Porque la única verdad entonces que sí logro entender es que la irrealidad, mi realidad es la única verdadera, porque termino defendiéndola con mis razones, termino decidiendo que aparezca y me siento propietario de esas disfuncionalidades por el tan solo hecho de yo escucharlas dentro de mi cabeza. El sentimiento como tal no proviene entonces de este mundo, y a lo cual el Jesús se refirió una vez con decir: mi reino no es de este mundo. Estas emociones sí las expresamos y los sentimientos a veces los ocultamos. Le hemos dicho a esas personas a las cuales amamos, le hemos dicho te amo, te quiero, te necesito, desde un estado inconsciente en el cual permanece la mente humana. Y quiero que hoy reflexionemos lo que acabo de leer. El pecado es demencia, es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Las ilusiones, ¿por qué? Las ilusiones porque lo único que yo logro interpretar son mis irrealidades, obviando cuáles son las irrealidades del hermano que está enfrente. Pero cuando yo siento y evalúo a una persona desde mi paranoia, desde mis pensamientos, lo único que estoy tratando de analizarla es con lo que ya existe dentro de mí, que son los programas, que son los patrones que he heredado de mis padres. ¿Me siguen? Porque cada vez profundizo un poquito más. ¿Están tratando de seguirme? ¿Me lo logran entender? Así es. Entonces, sí dice palabra por palabra. María Hugo dice sí. Roberto dice también sí. Me gustaría saber si todos de verdad me siguen. Vamos a llegar a eso más. Fíjense esto. Si el cuerpo, sin la mente, es solo un despojo, algo que no tiene cómo funcionar, termina siendo comido por gusanos, termina siendo enterrado o quemado. Quiere decir entonces que la mente cumple una función que la persona decide, por ser una persona divina, por ser una persona muy humana. Esto fue una pregunta que me hicieron ayer justo en una conferencia que dicté desde Codificación. Y la gente le sorprendió esto porque hay dos formas de sentir. Tú sientes, y a veces nos dejamos llevar por lo que siento, pero hay un sentir humano, hay un sentir que está enriquecido de los patrones conductuales, de tus razones y de tus emociones muy humanas. Porque si estás manejando emociones muy aberrantes, de odio, de intriga, de desprecio, de egoísmo y de vacío, te aseguro que le vas a hacer caso a tu sentimiento y vas a actuar y vas a arremeter contra todas aquellas personas que de alguna manera tú sientes que te están atacando. Por eso me atrevo a leer lo que dice el curso. El pecado es demencia, pero también hay un sentimiento en donde muchas personas como ustedes, como el maestro Mao, como el maestro Rafael, creemos en un sentimiento, en un sentir que me lleva a cumplir un lineamiento espiritual sin pertenecer a ninguna religión.
Entonces hay un sentir que me lleva a cumplir un propósito más allá de la vida humana. Algo que sin saberlo, y para muestra, estos cursos gratuitos que damos en Dragón Rojo. Entonces, hay un sentir más allá del mismo pensamiento humano que te unifica a una existencia sin presencia, en donde solo existe el amor, la paz, la dulzura, la cordialidad, todo lo afable que no utilizamos en nuestra cotidianidad humana. Cuando nos dejamos llevar por el sentir humano, encerrado y coaccionado bajo los patrones conductuales, cometemos las peores atrocidades para responderle a Omar. Pero cuando nos hacemos asiduos a disciplinas espirituales no religiosas, escuchen bien esto, no religiosas, cuando nos identificamos con nuestra salud y sabemos que alguien fuera de nosotros está creándonos un día en donde lo único que yo veo en el día, escuchen bien esto, es que la lección, la clase, no comenzó a las 7:30. Yo veo que la clase de hoy comenzó justo cuando yo abrí los ojos. Y la clase de ustedes, de estas 15 personas que están aquí y de este señor que está de este lado, debe de comenzar de una forma cuestionada, pero desde que yo abro los ojos en la mañana, porque todo lo que va a aparecer impredeciblemente en el día va a ser con un solo propósito: corregir lo que debo de sanar dentro de mí. Y lo único que está dentro de mí es mi sentir. ¿Por qué todas las técnicas espirituales me llevan a lo profundo de mi ser? ¿Qué es lo único que es muy de nosotros? El sentimiento. Por eso Rafa y yo terminamos siempre diciendo cada vez que damos un curso: ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Pero ¿cómo llegas a tus errores si no descubres cuáles son? ¿Cómo es que puedes tú sanar si te comienzas a sentir, si te han dicho y te han inyectado un programa en donde todos los errores para ti son pecados? Y si has permanecido en el pecado, Dios entonces te tiene que castigar. Entonces comienza la creencia de que todo lo que te pasa fuera en la vida es porque estás pagándole algo a alguien que ni siquiera a veces has visto o que has hecho, porque ocurren cosas impredecibles en la vida. Y quiero que lo logremos entender. Nadie es lo suficientemente estúpido para saber cuando lo está haciendo bien y cuando sabe que lo está haciendo bien. Diosa dice: una santera puede hacer el mal a alguien, es pecado y hace daño. ¿Cuánto dura ese daño que hacen hacia las personas? ¿Qué efecto? Me imagino que quiso decir Diosa con eso. Diosa, yo en mi consultorio he tratado santeros, he consultado y he tratado babalaos. Y les digo algo: la mayoría de las patologías que me manifiestan en mi consultorio a través de una descodificación es porque están llenas de culpa. Cuando toco el punto de la culpa y el punto del perdón, se percatan que han sido inocentes. ¿Saben por qué? Porque ancestralmente logro localizar códigos en donde han estado la iluminación, la espiritualidad, el amor, la paz y la dulzura de esa persona ha sido secuestrado por un código: la venganza. Una vez que el santero descubre que lo que hacía estaba sujeto bajo un código,
esa persona sale de mi consultorio con las palabras mágicas que le hemos enseñado Rafael y yo. Yo termino diciéndole a la persona, vete, pero si quieres mejorarte, haz algo diferente. Porque si una forma de pensar, si una forma de sentir te llevó a padecer de esta enfermedad, quiere decir entonces que debe de salir del consultorio haciendo otra cosa totalmente diferente. Según lo que sienta individualmente esa persona, es lo que va a manifestar dentro de su propio cuerpo. Así es, Omar. Ahora sí lo entendiste. Cada uno de nosotros es dueño de su propio engaño, libre de decidir qué hacer con él. Cuando esto lo entendemos, evolucionamos y buscamos la verdad. Todo está bonito, lo que escribiste, pero quítale la palabra evolución. ¿Por qué? Porque si el ser es tal como Dios lo creó, dime algo. Si tú te vas transformando en él, a eso se ha llamado evolución. Pero en la medida que nos vamos transformando en él, vamos solamente corrigiendo un sentir equívoco, sujeto, secuestrado, coaccionado y encarcelado por unos patrones del pasado. Y es sencillo. Sigo leyendo. Y al estar loca la mente, ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El que ataca, el que quiere vengarse, ¿qué es lo único que tiene en la cabeza? ¿Qué es lo único que tiene en su mente? Un acto que ya ocurrió en el pasado, solo existe en su mente. Por lo tanto, se está defendiendo y va a atacar sobre una situación que ya no existe. Por eso lo vuelvo a leer. Y al estar loca la mente, ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues que iba a querer contemplar los que están libres de pecado. ¿Para qué iban a querer la vida, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar? ¿Qué necesidad iban a tener los sentidos? Usar los sentidos es no saber. Y la verdad solo se compone de conocimientos y de nada más. Esta parte es muy profunda y muy hermosa, pero muy sencilla de explicar. Si el pensamiento ha estado sujeto de la inconsciencia en el cual ha permanecido nuestra mente, ahora díganme algo. Nuestros sentidos de igual modo no han estado secuestrados por ese inconsciente. Quiero que me respondan. Si el pensamiento ha estado secuestrado por el inconsciente, nuestros sentidos han respondido sobre qué pensamientos. Han estado respondiendo también desde un inconsciente. Por eso las palabras de Jesús: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pensamientos inconscientes, como lo dice Marlene. El sentir de esa persona ha estado conscientes o inconscientes. El sentir ha estado consciente o inconsciente en esas personas. A ver, ¿quién me responde? ¿Han estado inconscientes? Entonces, ¿cómo puede ser culpable alguien que ha estado durmiendo, que ha estado en un sueño? ¿Cómo podemos acusar a alguien que no sabe lo que está haciendo? Entonces, las palabras que dijo Jesús en la cruz, que se las dijo a ese ladrón,
perdónalos porque no, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces voltea y le dice al ladrón que tenía a la derecha, hoy te aseguro que estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Qué fue lo único que hizo ese ladrón al lado de Jesús? ¿Qué fue lo único que hizo ese ladrón al lado de Jesús? El otro le decía, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro lo único que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Uno estaba consciente de su error y que al decirlo se estaba autoperdonando. El otro hizo caso omiso al perdón, al dolor, a la equivocación, y lo único que quería era salvar el cuerpo. El cuerpo es un instrumento de la mente. Si la mente está inconsciente, el cuerpo, todos sus actos van a estar inconscientes. Su sentir va a estar inconsciente. El tema de hoy se encierra en el pecado, pero lo globaliza la palabra perdón. Pero un perdón que tenemos que darnos a nosotros mismos, porque hoy ustedes están despertando a un estado de conciencia que anteriormente no tenían. El cuerpo es el instrumento de la mente que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Si la mente está inconsciente, el cuerpo está inconsciente. Entonces la mente ha creado un mundo fuera del cuerpo inconsciente. ¿Cómo el cuerpo va a ser culpable en un mundo que es inconsciente? Por eso los grandes maestros de la historia y los que han seguido naciendo, como Rafa, como Mao, como Griselda, terminamos diciendo que el mundo es una ilusión. Porque lo único que está defendiendo son pensamientos inconscientes, razones inconscientes. Por eso no debemos de juzgar al hermano que está enfrente de nosotros. Por eso no debemos de juzgar a nuestras parejas. Por eso no debemos de creer que esa gente necesita un castigo, porque están inconscientes, no saben lo que hacen. Lo único que sí tenemos que agradecerle a esta humanidad, a esta vida, son personas que hemos nacido con un propósito de quitarle a millones de personas, como le digo a Rafael, yo le digo a Rafael, qué ardua tarea nos ha tocado a nosotros quitarle a todas esas 14.000, 15.000 personas que están dentro de Dragón Rojo el velo oscuro de su mente, cuando a pesar de tenernos a nosotros, descifrándole sus códigos, todavía aún así defienden códigos religiosos, códigos espirituales. Y eso fue lo que yo hablé ayer en la conferencia, porque hasta dónde vamos a seguir defendiendo esos códigos religiosos que lo único que nos han mantenido y de donde han salido es de una mente que está inconsciente. Si una religión me hace sentir culpable de algo, yo huyo, porque no me está enseñando a liberarme de nada. Lo único que me tiene, lo único que me quiere es tener encuartelado, coaccionado y preso para seguir secuestrado y estar sujeto a una situación. Pero entonces llego a Dragón Rojo, llego al maestro Rafael, llego al maestro Mau y les decimos, tú no eres culpable de nada. Solo sal y haz lo diferente hoy. Porque si has estado inconsciente, si tu mente ha estado inconsciente, tu cuerpo ha respondido a los actos inconscientes de tu mente, ha respondido a los pensamientos inconscientes de tu mente. Y el propósito de una mente inconsciente es luchar. Por eso luchamos por el amor que queremos, por eso luchamos con los hijos que queremos, luchamos por el trabajo que tenemos, luchamos por la profesión. Y todo es un esfuerzo inmenso. ¿Quién dijo que para ser próspero tenías que romperte el lomo? Entonces los escritores
los pintores como el maestro Mao. Una de mis profesiones es pintor, yo soy diseñador, pero también soy médico chino. Soy terapeuta y maestro de varias líneas de sanación. Y no siento que me rompo el lomo porque me gusta lo que hago. Entonces, ¿cuál sacrificio, Marlene? La mente que cree en el sacrificio es la mente inconsciente. Jesús nunca se sintió sacrificado ni crucificado. Se atrevió a decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, y se lo demuestra cuando resucita. El objetivo por lo que debe de luchar la mente debe desaparecer. Por eso les digo, hoy les estoy haciendo una descodificación. Hoy ustedes se están descodificando sobre unos conceptos equívocos y sobre todo sobre la palabra sacrificio. Sacrificio es sinónimo de dolor, de sufrimiento, de esfuerzo. Corregir los errores. No necesitamos sufrir para corregir los errores. En este momento estamos escuchando una clase de un curso de milagro con descodificación y ustedes no están sufriendo. Ustedes se están llenando de paz, de alegría, de amor, porque están descubriendo aspectos de su existencia totalmente inconscientes. El cuerpo siempre busca luchar por otros objetivos. Por eso la insatisfacción humana, por eso la frustración. Una de las cosas que más tenemos que concientizar, que más tenemos que tomar conciencia y cuestionar, es que la clase no comienza a las 7:30. Todos los días, cada vez que ustedes abren los ojos, comienza una clase. Y ese día, pronto a vivir, solo Dios tiene el poder de crearlo. Y para saber qué fue lo que Dios te dio para tú sanarlo, tienes que tratar de sentir como Dios. Marlene, ¿por qué dices para nada estamos despertando? Marlene dice aplicando el sacrificio, claro que sí. Son los errores inconscientes. Hoy estamos sanando, para nada estamos despertando. Ah, ok. Porque una de las cosas, de verdad, quiero que hoy duerman y cuestionen qué hace nuestra mente estando durmiendo. Nos despertamos en la mañana y recordamos un sueño, pero un sueño donde a veces vemos que matan a alguien, tenemos un accidente, se nos muere alguien, o soñamos con alguien que ya está muerto, o sueño que estoy haciendo un viaje. ¿Eso es real o irreal? Tú lo estás viviendo, tú lo sentiste durante toda la noche, pero te despiertas y despiertas a una realidad humana. Entonces recuerdas que lo que viviste en la noche fue un sueño. Imagínense que nuestra vida es un sueño y hay otros sueños como la película Orígenes que hay un doble sueño, porque si tú estás inconsciente en el día de tus pensamientos y de tus memorias, el cuerpo está reaccionando sobre eso. Y en la noche el cuerpo lo único que te está manifestando de una forma inconsciente ciertos aspectos de tu vida que algunas veces nos hemos negado a corregir, nos hemos negado a ver. Así es, así es. Y dentro del sueño, como lo dice María Sugo, dentro del sueño creemos que estamos viviendo una realidad. Pero cuando despertamos nos damos cuenta que es irreal. Por eso me atrevo a decir hoy que lo que está, esta descodificación masiva, mancomunada, lo único que nos está llevando tanto a ustedes como a mí a despertar.
religiosa. Y cuando los sueños son reales y pasan las cosas, significan algo, significan una intuición. Y te acabo de decir que hay dos formas de sentir. Hay un sentir humano repleto de todo lo inconsciente de la mente humana, y hay un sentir más allá de este mundo que te hace descubrir aspectos de tu existencia que debes de corregir para seguir disfrutando la vida. Esto fue algo de verdad que enseñé ayer y causó mucha emoción, porque la gente no se imagina que el pensamiento es pesado y que el sentir no es de este mundo, que el sentir que conocemos nosotros cuando le decimos a alguien te amo y luego despierto un sentido de propiedad porque firmé un papelito y ese papelito dice que esa persona es mía y que debe de hacer lo que a mí me hace feliz, estoy defendiendo una ilusión. Esa persona nunca va a ser mía, su forma de pensar nunca la voy a poder controlar y sus emociones mucho menos. Por lo tanto, ¿cuál sentido de propiedad? El que yo siento. Entonces, tu sentir el que debe de corregir cuando le dices te amo a una persona, porque la persona no deja de ser libre por el hecho de firmar un papelito en donde me dice que es mi esposa. Cuando le hacemos el acta de nacimiento a un hijo, también desarrollamos el sentido de propiedad, porque significa para mí que ese niño es mío, pero esa persona, ese ser que está allí crecerá, se desarrollará, actuará de una forma totalmente independiente, ajenas a mi sentir, a mis caprichos y a mis locuras de vida. Y me equivoco, lo único por lo cual sí luchamos es porque se parezca a nosotros. Y en la medida que entro más en conflicto conmigo mismo y con esa persona, porque creo que es esa persona la que me hace entrar en conflicto, es por la sencilla razón de que no me obedece y no está haciendo lo que yo digo. Entonces me molesto. Solo por el bendito sentido de propiedad. Una ilusión más. No es la realidad. La realidad es que ni mi pareja y ni mis hijos es de mi propiedad. Pongo como ejemplo eso. La verdad puede ser un objetivo, tanto como las mentiras. Y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. La fe que hemos estado manejando está encerrada y coaccionada en lineamientos religiosos, por lo tanto es inconsciente. La fe real carece de cualquier sentido humano y no pretende pertenecer a ninguna religión, ni secta, ni grupo religioso. Porque si estudiamos las religiones, ningún profeta ha dicho, yo vine a crear una religión. Los discípulos, después que el maestro muere, según la información dada por ese maestro, nace una religión. Y como nuestra mente es extremista, recuerden esto, si nuestra mente es extremista, ¿quién no es extremista? ¿Qué cuerpo no es extremista? ¿Me entienden lo que quiero decir? A ver, mis hijos. Y como lo dice el curso, el pecado entonces es la morada de las ilusiones. Lo que tenemos que aprender a ver es el estado inconsciente, cómo se ha desenvuelto y cómo ha estado creando capas encima de otras capas para seguir defendiendo nosotros un capricho, una ilusión. Por eso los códigos son tan difíciles a veces, porque estando, como les expliqué en la clase de descodificación, el código a veces está envuelto en capas ancestrales
Y por eso, en la medida que vamos haciendo la decodificación, hay aspectos inconscientes de la persona que comienza a somatizar. Les puede dar diarrea, les puede dar fiebre, les puede dar dolores de cabeza, porque en la medida que aclara y se va acercando más al centro de sí mismo, lo único que encuentra es conciencia. Lo único que quiere decir entonces que entre más buscamos dentro, más consciente yo logro. Entre más busco fuera, más inconsciente me transformo. Entre más creo en el pecado, más ilusiones defiendo. El pecado prueba de que el Hijo de Dios es malvado. Esto es muy importante. Y esto de repente nos va a terminar por liberar una ilusión. El espíritu crea la mente. La mente, para poder manifestarse, crea el cuerpo. Un cuerpo sin la mente no existe. Una mente sin el cobijo y el poder del espíritu no existe. ¿Por qué entonces seguimos utilizando el poder que tiene mi mente, que proviene del espíritu, para crear ilusiones, para crear espejismo? Estamos en pleno desierto y mi mente me dibuja un espejismo en donde yo soy el rey. ¿Por qué no logro entender que el espejismo ha seguido en nuestra vida? Entonces la mente es la pecadora, no es el cuerpo. ¿Cómo es que vamos a castigar al cuerpo de algo que ha hecho algo que no puede ser castigado, que no puede ser encerrado? Si el cuerpo ha obedecido lo inconsciente de la mente, ¿cómo es que el cuerpo necesita castigo? ¿Se entienden, verdad? Quiere decir entonces que el Hijo, el Santo Hijo del Espíritu, es un pecador. Está durmiendo, está viviendo un sueño producido por los patrones y programas humanos. La temporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Disculpen, pero he estado afónico todos estos días. En conferencia, siempre estoy medio afónico. Que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. ¿Por qué creemos en la muerte? Porque nos creemos pecadores. Y si siento que he pecado, entonces yo necesito un castigo. Y el mayor castigo es que Dios me quite la vida. Y según como muera, el pecado entonces es mayor. El cuerpo manifiesta lo que la mente esconde. Eso es nuestro lema en decodificación biológica. El cuerpo manifiesta lo que la mente esconde. El codificador que no trabaja en sí, que no busca sanar en sí, que no busca profundizarse en sí mismo, no logra tener la capacidad de descodificar a nadie. Porque pierde la habilidad de poder de ver el interior de su hermano porque no se ve su propio interior. Dar y recibir es lo mismo. Por eso el maestro de Dios, la única virtud que tiene es verse dentro de su hermano.
verse en el inconsciente de su hermano, verse en el error de su hermano. Servir, 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 pero desde la conciencia divina, no desde la conciencia humana, creyendo de que si das dinero en una iglesia, estás ganando terrenito en el cielo, o el sacerdote está hablando con Dios para que te traten mejor allá arriba. Eso no funciona así. Dios mismo ha perdido al hijo que ama. Y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre. El odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. ¿Por qué ha quedado extinta para siempre? Porque Dios ha perdido a su hijo. Porque estamos inconscientes. Y todo este trabajo que ustedes conmigo y con el maestro Rafael y con el maestro Carlos Luis, todo el trabajo que ustedes hacen es para lograr tener un ápice de esa conciencia que hemos perdido por el concepto de creernos separados de Dios. La mente tiene un poder, pero yace dormido, yace apático, yace oculto, yace muerto. Por eso creemos en la muerte. Creemos que errar es un pecado y que si pecas necesitas morir. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a verse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, y aquel que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. Esta parte de aquí es muy hermosa, porque aquí el curso nos dice que el cuerpo ha sido presa de la maldad de la mente que se ha creído separada de Dios. Una mente enferma, respóndanse, una mente enferma, si ha creado el cuerpo para manifestarse, si la mente es el alma de este cuerpo, ¿en dónde se mostraría la locura y la separación, el dolor y la aberración y la creencia de la muerte? Por eso la mente crea la enfermedad. Por eso la enfermedad es el camino para poder encontrar el código que debemos de sanar. Por eso el síntoma es la luz, es el faro que alumbra y advierte al pescador de la cercanía a la isla. Eso es el síntoma. El síntoma es la luz. Es el puntico de luz que nos advierte lo que debo de comenzar a buscar aquí para corregir. El síntoma proviene del sentir. Tú tienes que sentir algo. Y si sientes que algo está desordenado en tu vida, si algo está desordenado en tu mente, el cuerpo va a tender a manifestarlo, va a tender a decir, mira, corrígeme. Se me enfermaron los riñones, estoy reteniendo líquidos en mis pies, me duele la cabeza, sufro del corazón, se me subieron los triglicéridos. ¿Cómo sabemos cuánta basura como? Si no me hago un análisis, aparecen los triglicéridos y el colesterol por las nubes. De algo sí estamos seguros. El cuerpo ha estado preso de una mente que coacciona y castiga las creencias de sus ancestros.
si no buscamos controlar la loca de la casa, la loca que está aquí llamadamente, esa loca que ha hecho 10.000 locuras inconscientes en la vida. De verdad reflexionen. Si no controlamos la loca de la casa, no vamos a alcanzar la conciencia. Para terminar, el párrafo que es el pecado, el curso dice esto: ¿hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Hoy quizás el pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Mis hijos, si la clase comienza cuando tú abres los ojos, la única profesión la cual nos llenaría de satisfacción es de ser el maestro que todos llevamos por dentro, por el maestro de nosotros mismos. No podemos seguir pretendiendo encontrar la luz afuera si nosotros no aprendemos a meditar, si no aprendemos a interiorizarnos. La única técnica en el mundo, religioso, espiritual, como lo quieran llamar, que nos logra llevar a lo profundo de nuestra propia sombra, es la meditación. Por lo tanto, no podemos meditar estando inconsciente, estando creyente del pecado y del castigo que yo me merezco por haber pecado estando inconsciente. Entonces el pecado tiene una razón de ser. Proviene de algo más allá de lo que hoy comprendo, que es el ego. El ego es el eterno manipulador y que nos mantiene dormidos bajo esos códigos destructivos llenos de enfermedades. Odiamos a nuestros padres, despreciamos a veces a nuestros hijos. A veces termino abandonando a una esposa y quedando solo porque no logro olvidar de mi mente algo que me hizo. Lo más importante de la clase de hoy es que no debemos de apartarnos de la sagrada meditación, porque es el único puente que tenemos que cruzar. Hay dos tipos de sentir. Uno, el que está lleno de pretensiones egoístas e inhumanas, y está el otro que te hace amar y respetar y aprender del hermano que tienes enfrente. Lo más importante es que cuando logramos despertar en la conciencia, logramos respetar todas las pretensiones inconscientes de los hermanos que se nos aparecerán en un impredecible que solo Dios sabe lo que tú necesitas y cada uno de este grupo necesita para sanar. Si la clase comienza cuando abrimos los ojos, no podemos terminarla cerrando el libro y recordando que aprendimos. En la noche, mis hijos, antes de cerrar los ojos, hagan una reflexión sobre todos aquellos momentos que de alguna manera en el estado inconsciente ustedes no vieron lo que intentaron sanar. La única forma de deshojar la cebolla es teniéndole en la mano y quitando parte por parte, sin importar cuántas lágrimas van a correr por nuestras lágrimas. Cuando te veas allí inconsciente despreciando a un hermano, cuando te veas golpeando y con arrogancia, cuando te veas ofendiendo a un hijo o a una pareja, que lo único que hizo fue un acto de amor o de servicio,
cuando te veas lastimando a tu propia tierra, a tu propio país. Es allí en la sombra en donde están los códigos, que luego cuando salga de ella, lograrás traerlo a la luz y compartirlo con los hermanos hombres. Hay algo de verdad más allá del sentido humano. Y hoy se lo descubro a ustedes. El pensamiento es pesado, sí. Entonces dejemos de pensar. Tratemos de sentir mejor para evaluar lo que realmente necesito sanar. Si permanecemos ahogados en el pensamiento, seguimos siendo extremistas, juzgando todas esas personas que de alguna manera aparecen en mi vida para poder actuar lo que pienso. La meditación que vamos a hacer en este momento, lo único que tenemos que hacer es sentir. Sentir. La única forma por la cual debo de trasladarme a la punta de ese puente y comenzarlo a caminar. Si ustedes quieren seguir la senda, maestro, ustedes se quieren trabajar en el faro, para muchos pescadores no tienen la orientación, ni siquiera ven la brújula que tienen en sus manos, lo único que tienen que asistir. Así que cierren pongan las manos sobre su corazón, respiren profundamente. Hoy me voy a atrever a enseñarles una técnica que me enseñó el maestro Sivananda. El maestro Sivananda se lo enseñó a mi maestro, a mi primer maestro, y mi primer maestro me lo enseñó a mí. Ubica parte de tu cuerpo que está enferma. Ubica una parte de tu cuerpo que necesita ser sentido, pero no sentido desde el humano con la necesidad de tomarse una pastilla, de ir al médico, sino sentir desde esa espiritualidad única que nos dispara hacia la unidad con Dios. Allí solo siente esa parte de tu cuerpo. No existe más nada en tu mente en este momento. No importa con qué tipo de pensamiento en este momento de tu vida, déjalos pasar. Solo trata de sentir la parte que necesita ser atendida. Siéntela. 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 Siéntela desde lo más profundo de tu corazón. Siéntela. Ahora respira prana. Respira luz. Con tu intención, esa luz a ese lugar. Y dite, ¿qué parte, qué clase de pensamiento está ocultado aquí? Invoco a la unidad de Dios. Invoco al amor de Dios. Y declaro libertad de esa ilusión.
en este momento en esa parte de mi cuerpo. Solo sigue respirando esa luz. Lo trasladas hacia ese punto de tu cuerpo que necesita ser liberado. Solo siente. Solo una mente liberada puede enseñar a su cuerpo a liberarse de esos códigos llenos de creencias, llenos de costumbres. Solo respira. La técnica es muy sencilla. Solo trata de sentir en todo momento esa parte de tu cuerpo. Préstale toda la atención y solo pregúntate: ¿cuál es el pensamiento que está en este lugar? Lo sentirás y luego que lo sentirás, déjalo ir. Practique el desapego, déjalo ir. Solo una mente liberada puede liberar a su cuerpo de los códigos. A través de esta línea genealógica ha estado coaccionando y secuestrando la libertad de todos y cada uno de nosotros. Respira profundamente. Abre los ojos. Y ahora que digas, que escribas, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? A ver, Griselda, ¿qué sientes? A ver, Rosa, Alicia, María, Maribel, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Lo que más quiero enseñarles hoy, de verdad que sí, es que hay dos tipos de sentir. El que está lleno de los patrones conductuales y programas humanos, ese nos lleva a prestarle atención y salimos corriendo al médico y a la farmacia. Pero está el otro, el que me libera, el que reconoce en sí que el Santo Hijo de Dios, que es mi mente, tiene escondido un poder de liberación en donde lo único que tiene es que llegar a Él consciente. De verdad, transformémonos en los faros para que guiemos a millones de pescadores a la orilla, y luego que estén en la orilla,
que ellos decidan qué hacer. Si devolverse al océano, capaz de quitarles la vida, o de quedarse en la tierra que los acaba de recibir para darles libertad. Eso es lo que hacemos los maestros de Dios. Me despido hoy con una gran satisfacción. De verdad que sí. Pensaba que no iba a poder, estamos muy agotados. Pero cuando comienza uno a hablar, se energetiza a sí mismo, porque estamos tocando parte de una conciencia más allá de lo que puedo yo entender como ser humano. Entonces nos despedimos el día de hoy con muchas bendiciones. Gracias a todas y cada una de las personas que participaron, casi a 15 personas. Le doy gracias a mi Padre por haber creado este día y haber compartido en su sueño la presencia de cada uno de ustedes. Les agradezco estar y formando parte de la prosperidad espiritual de cada uno de nosotros en Dragón Rojo. Gracias a todos. Hasta el lunes de la semana que viene. Mil bendiciones. De verdad que sí. Gracias a Rafael y a Donis en su presidencia. Gracias a Rafael por esa organización. Mañana nos vemos en el día de Reiki que dispone nuestro maestro Rafael. Mil bendiciones y practiquen esta técnica. Traten de descifrar esos dos sentires y déjense liberar por el verdadero. Que Dios nos bendiga.